Y entonces Jesús les dijo: qué torpes son ustedes para comprender, y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Miren ustedes, ¿qué es lo que dicen los discípulos? Ellos han oído hablar de Jesucristo, han sido sus discípulos. Ellos fueron testigos de su muerte. Han oído los relatos de las mujeres que han ido al sepulcro. Y por lo tanto ya han escuchado que el Señor ha resucitado. Pero ese anuncio que les hace la Iglesia a través de las mujeres no les llega. Ellos no lo captan porque están totalmente aprisionados por la experiencia negativa de la pasión y de la muerte. Toda la tragedia que se vivió entre los discípulos al ver que su maestro, el que ellos pensaban que iba a ser el Mesías, el que ellos creían que verdaderamente iba a salvar a Israel, y dentro de esa salvar a Israel ellos tenían una mentalidad profundamente política también, por lo tanto de liberación política del imperio, que todo eso se había ido a pique con la crucifixión. Y el Señor les echa en cara la torpeza y la dificultad que tienen para poder creer. ¿En qué consiste esa dureza, esa torpeza del corazón para que en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que son las que hemos descrito rápidamente y que ustedes han vivido claramente en estos días haciendo el análisis de realidad, viendo todos los obstáculos, en qué consiste la imposibilidad para que nosotros podamos ver ahí, exactamente ahí, la acción de Dios? Aquí se da el misterio más grande de nuestra fe, créanmelo. Desde un punto de vista humano, la muerte del Señor en la cruz fue el fracaso más grande que se pueda dar. Porque no solamente el Señor termina en la cruz, sino que la cruz en ese momento era considerado como el peor castigo, el que se daba a los criminales más espantosos. Por lo tanto, en ese momento el Señor fue asimilado al peor de los criminales. Y en ese momento mismo de la muerte del Señor como criminal, Dios estaba salvando el mundo. Ahí hay un misterio que indudablemente va más allá de lo que nosotros podemos captar y podemos entender. Podríamos decir, cuando nosotros miramos el mundo y miramos nuestra iglesia, y cuando nosotros descubrimos todas estas situaciones de las cuales hemos hablado y que ustedes viven permanentemente en su vida diaria, injusticias, violencias de todo tipo, familias absolutamente destrozadas, acabadas, niños destruidos por la droga, por la delincuencia, miseria infinita con un crecimiento impresionante de los barrios subnormales, sin posibilidades. Cuando uno ve cómo la violencia crece en todos los niveles, y no solamente al interior de Colombia, sino también y fundamentalmente en todo el mundo, en todo el mundo. Hoy en día hay violencia en todas partes, incluso en los rincones en donde se creían más pacíficos. Cuando uno contempla eso, uno puede decir tranquilamente: Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y ese ha sido un argumento permanentemente usado contra la existencia de Dios. Alguien lo expresaba diciendo de esta manera: si el mal existe, y existe en las proporciones en que existe,
O Dios lo permite y entonces es un injusto, es un insensible, es alguien que verdaderamente no tiene compasión. O Dios sencillamente se hace el sordo y entonces no es Dios. Aún más, si no es capaz de acabar el mal, entonces no es Dios. Pero miren, lo que Dios hace es algo totalmente diferente. Lo que Dios hace no es destruir el mal. Ustedes conocen perfectamente la parábola del trigo y la cizaña. Cuando los empleados del campo le dicen al dueño: déjanos arrancar la cizaña, déjanos arrancarla ya. El dueño dice: no, señor, no vaya a ser que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Tengan paciencia, esperen, llegará el momento en que se verá exactamente qué es cizaña y qué es trigo. Entonces el Señor no destruye el mal. Cuando Pilato le dice a Cristo en la pasión: tú eres rey, y el Señor le dice: mi reino no es de este mundo, indudablemente Él está afirmando claramente: la metodología de Dios no es la metodología humana. El reino que Dios instaura no es el reino según las categorías humanas. Y hay una realidad fundamental que es la presencia del mal, es la presencia del pecado. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Es asumir el mal, haciéndose víctima del mal. Miren ustedes algo absolutamente increíble. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la realidad del mal? Es hacerse uno de nosotros, es meterse dentro de nosotros, es asumir nuestra carne. Y asumiendo nuestra carne, hacerse víctima de todo lo que destruye al hombre, víctima del pecado, víctima de la injusticia, de la violencia. Pero asumirla precisamente para destruirla por dentro, transformándola. La muerte de Cristo se hace resurrección. La muerte de Cristo se hace efusión del Espíritu. Y por eso solamente Dios, porque es Dios, puede hacer posible que el mal se transforme profunda interiormente y se haga ocasión de bien. Esto nunca lo vamos a entender completamente. Nunca lo vamos a entender completamente. Pero hay que leer las historias de los santos, las experiencias de los santos, cuando han vivido situaciones de extrema violencia, de extrema injusticia. Y en esas situaciones de extrema violencia y de extrema injusticia, ellos han descubierto la presencia amorosa de Dios. Esa presencia que hace posible que el mal que ellos están sufriendo se transforme en luz y en fuerza. Juan Pablo II decía una frase que es realmente maravillosa: el único límite del mal es la misericordia de Dios. Y el Papa Francisco nos ha enseñado a ver cómo Dios es siempre misericordioso y cómo Dios actúa misericordiosamente siempre. Yo me hago siempre una reflexión muy simple, pero me ayuda mucho. Me digo, yo estoy convencido de que Dios me ama. Pero para mí no es difícil creer que Dios me ama, porque al fin y al cabo, si miro mi vida, veo que me ha ido muy bien en la vida. Pero cuando veo al indigente en la calle, la piltrafa humana totalmente destruida, en Bogotá se ven unos espectáculos espantosos de jóvenes de 15, 16, 17 años, vueltos nada, totalmente destruidos por la droga. Cuando uno ve a una persona así, yo digo, Dios la ama a esa persona tanto como me ama a mí. Y no puedo dudar de que Dios lo ama y el amor de Dios es efectivo.
y el amor de Dios es real, y el amor de Dios viene ahí a transformar la realidad. ¿Cómo? De una manera misteriosa que nosotros no sabemos, no conocemos y no podemos discernir. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros tenemos que tener una mirada muy diferente a la que tienen los que no creen en Cristo, los que no creen en Dios, muy diferente sobre el mal. En Colombia nosotros tendemos siempre a ser apocalípticos, a ver desastres y tragedias y horrores. Tenemos una mentalidad enfermiza, nos encanta aumentar la tragedia y vivir siempre quejándonos de una situación imposible de mantener. Esa no es una mirada de fe, esa no es la mirada del cristiano. El cristiano mira el mundo, ve la realidad, ve el pecado, ve la muerte que hay en el mundo, pero sabe que son realidad las palabras de Cristo en la última cena. No teman, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es precisamente por medio de la evangelización, es decir, por medio de la proclamación del amor misericordioso de Dios, es hacer que la humanidad abra los ojos y se haga dócil a la acción del Señor para que pueda ser transformada. Evangelio es buena noticia, es noticia que alegra, que llena de gozo, que llena de alegría. ¿Por qué no somos capaces nosotros de llevar alegría a la gente? ¿Por qué no somos capaces de llevar alegría a la gente? Comentábamos en días pasados con un obispo que vive en una zona cercana de acá, que me decía qué vida más desgraciada la de la gente. Toda la semana trabajan y trabajan y trabajan. Y el fin de semana lo único que hacen es emborracharse, llegar a la casa borrachos, darle palos a la mujer, insultar a los hijos, destruir todo lo que tienen, acabar con todo lo que tienen, para el lunes empezar otra vez a trabajar, para el viernes volver a las mismas. ¡Qué vida más desgraciada! No vamos a ser nosotros capaces de ir a esta gente y darles una noticia que de tal manera los impacte que se transforme su vida. Porque si no somos capaces verdaderamente de llegar a la gente y de hacerles sentir ese gozo infinito de sentirse amados por Dios y por lo tanto llamados a vivir de una manera totalmente diferente la realidad de su vida, entonces no estamos evangelizando. No estamos evangelizando. Esto significa que nosotros estamos convencidos de que Dios está vivo, está actuante, está presente, de que Dios está actuando en la vida de todas las personas, que lo que impide que verdaderamente se manifieste esa actuación de Dios es el pecado, es nuestra incapacidad de ver, es nuestra dureza de corazón, es nuestra incapacidad de abrirnos a esa acción maravillosa de Dios. La evangelización tiene que ser eso, tiene que ser anunciar la presencia de un Dios amor y por lo tanto anunciar el gozo, la alegría, la fuerza, la luz que significa ese Dios presente en medio de las tristezas, de los horrores de la vida humana. Pero somos duros, somos tercos. Pero hay que seguir y seguir y seguir. Ahí conviene recordar siempre esa comparación que se hace de la gotica que cae sobre la roca. Y que cae y cae y cae hasta que horada la roca. El Señor empezó su ministerio y los 3 evangelios sinópticos resumen
toda la acción del Señor diciendo: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Y nosotros sabemos que ese reino de Dios vino plenamente con la muerte y la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y por lo tanto, que cada minuto de la historia humana y cada minuto de la vida personal de todos y cada uno de los seres humanos está lleno de esa presencia salvadora de Dios. Pero nos pasa lo que le pasaba a los discípulos. Van caminando con el Señor va al lado de ellos, pero sus ojos están cerrados. Sus ojos no les permiten reconocer al Señor. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué hace falta para que ellos reconozcan al Señor? Sencillamente que se les proclame la buena nueva. Pero ¿cómo proclamarla? Utilicemos los medios de comunicación social, utilicemos la predicación, utilicemos la catequesis, utilicemos todos los medios que tengamos al alcance. Pero ustedes pueden estar absolutamente seguros de que no vamos a cambiar nada si ese evangelio, como lo decíamos señor Víctor esta mañana, no entra primero en nuestro propio corazón y lo transforma y hace de nosotros seres nuevos, de tal manera que cuando acompañamos a los demás les podamos decir lo que decía San Pablo: mírenme, imítenme, que yo soy imitador de Dios. Lo único que yo puedo verdaderamente para garantizar, lo único que yo puedo hacer para garantizar que es cierto lo que yo digo, es que el otro vea que yo lo vivo. Y que ese evangelio que yo proclamo ha transformado mi vida. Que ese evangelio que yo proclamo me ha transformado de tal manera que toda mi existencia está llena de luz, de fuerza, de alegría, de gozo, de paz. Y que por lo tanto todos los días yo siento el impulso de salir a gritar, como San Francisco de Asís, que salía gritando: el amor, el amor, el amor. Ustedes podrán decir: ese estaba loquito. No. Eso no es estar loco, eso es ser consecuente. Y esa es la única forma de evangelizar. La única forma de evangelizar. El Señor, después de las bienaventuranzas, dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero la sal, ¿qué hace la sal? La sal se mete dentro del alimento, dentro de la pieza de carne o de lo que sea, y la impregna, de tal manera que toda la pieza se hace salada. ¿Qué hace la luz? La luz llena todo el espacio de tal manera que todo se hace luminoso. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros, que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, si verdaderamente nosotros no estamos incidiendo en la vida de la sociedad, si verdaderamente nosotros no estamos cambiando la sociedad, es porque sencillamente nos ha pasado lo que también dice el Señor en el Evangelio. La sal perdió su sabor y ya no sirve para nada. Y la luz se ha metido debajo de un cajón y ya no alumbra a nadie. Entonces tenemos que verdaderamente empezar por nosotros. Tenemos que empezar por nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a lograr verdaderamente esa transformación interior que nos permita ser luz del mundo y sal de la tierra? ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay una cosa que es fundamental. Dios me habla a través de todo, pero me habla de una manera especialísima en aquello que hemos llamado la palabra de Dios. Cuando hubo el sínodo de la palabra, ustedes recordarán que al final hubo un mensaje muy hermoso, hermosísimo.
Hablaba del rostro de la palabra, la vía de la palabra, etc. Y ahí situaba la palabra de Dios en el contexto de las múltiples palabras de Dios. Dios habla en la creación, Dios habla en la historia, Dios habla en la conciencia de las personas. Pero todas esas presencias no son perceptibles. No puedo yo verdaderamente concretarlas y hacerlas mías, sino a la luz de lo que llamamos la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tomar la palabra de Dios. Tengo que tomar esa palabra en mis manos. Y tengo que cada día hacer que esa palabra me ilumine, penetre profundamente en mi ser y vaya realizando una transformación progresiva pero fundamental. La incoherencia, o sea, la distancia entre lo que yo hablo, lo que yo predico, lo que yo digo ser y lo que soy de verdad, es el peor antídoto a la evangelización. Vacuno a las personas. Cuando yo me atrevo a hablar de paz, pero yo soy un cascarrabias, una persona que estoy creando dificultades a todas partes, que no soy capaz de trabajar con los demás, que soy un egoísta, que estoy tratando de imponer mi punto de vista, que soy una persona disociadora, ¿cómo voy a hablar de paz? ¿Cómo voy a hablar de fraternidad? ¿Cómo voy a hablar de solidaridad? ¿Cómo voy a decir yo bienaventurados los pobres si yo estoy todos los días detrás del dinero, si estoy todos los días detrás del poder, si estoy todos los días detrás de todas esas cosas que dan seguridades humanas? Y ser pobre es precisamente no confiar absolutamente en nada sino en Dios. Es construir únicamente en Dios mi existencia. Entonces, ahí hay un primer paso que es fundamental. El escuchar la palabra, el hacer que esa palabra todos los días me golpee. En la exhortación apostólica, en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte del Papa San Juan Pablo II, él decía 3 verbos de la palabra que son fantásticos. Decía, tenemos que dejar que la palabra me interpele, me oriente y me transforme. Esto tiene que ser la palabra de Dios, una interpelación permanente. A mí la palabra de Dios tiene siempre que confrontarme. Siempre esa palabra que yo leo, de alguna manera tiene que darme una cachetada. Decirme, ojo, aquí hay algo en tu vida que no va, que no está iluminado profundamente por la palabra. Tengo que dejarme interpelar permanentemente por la palabra. Porque si no me dejo interpelar por la palabra, entonces indudablemente que hago inocua la palabra. Le quito toda su fuerza, le quito todo su aguijón, se lo quito. La vuelvo una cosa sosa que no tiene absolutamente nada que decir. Interpele, pero oriente, porque si me sacude y me hace tomar conciencia de que en mi vida hay muchas oscuridades y hay muchas cosas que no puede verdaderamente compatirse con el hecho de que yo sea el discípulo del misionero del Señor, la palabra me muestra cómo, porque me muestra a Jesucristo, y al mostrarme a Jesucristo me está mostrando el camino y la verdad, y por lo tanto me está permitiendo el tercer paso, que es que la palabra me transforme, porque me está dando la vida de Jesucristo. Miren, San Pablo usa una serie de imágenes bellísimas para describir qué es lo que le sucede a uno en el bautismo. Creo que fue el domingo pasado o el antepasado, en Gálatas, decía, es que los que han sido bautizados han sido revestidos de Cristo. La imagen del vestido puede parecer un poquito como
como superficial, como exterior. Uno se pone un vestido y se quita un vestido. Pero no, el vestido indica la identidad de la persona. Entonces aquí tienen dos obispos vestidos diferentemente, pero saben que él es obispo y ustedes saben que yo soy obispo, por el vestido. El vestido indica la identidad, por eso para la Eucaristía y la liturgia nos revestimos de una manera especial, porque se indica la naturaleza, la identidad. Un rey se viste como rey. Nos hemos revestido de Cristo, es decir, nuestra identidad es Cristo. Y al decir me pongo el vestido de Cristo, significa que entonces toda mi vida refleja esa realidad de Cristo. El que me vea, en la circunstancia que me vea, en el momento que sea de mi vida, podrá decir, este es cristiano, este refleja a Cristo. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, ustedes se han hecho de la misma naturaleza de Cristo. San Pablo usa una palabra sumamente fuerte, la palabra physis, que en griego significa naturaleza, la realidad misma del ser, es physis. Y dice, ustedes han asumido, tienen esa naturaleza, se han hecho synphitoi. Ustedes ya conocen la palabra syn. Se han hecho de la misma naturaleza de Cristo. Pero dice también, ustedes se han hecho synmorphoi, tienen la misma morfé, la misma forma de Cristo. Es como si el Espíritu Santo, por el amor del Padre, en el bautismo nos remodelara, nos hiciera de nuevo. Por eso San Pablo dice, ustedes son nueva criatura. El bautismo es una nueva creación. Allí recibimos a Cristo, como dice San Pablo en los Romanos capítulo 6, los que han sido bautizados han sido sepultados con Cristo y han muerto con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Si esa es nuestra realidad, la confrontación diaria con la palabra me va permitiendo a mí hacer realidad existencial lo que ya soy ontológicamente. San Pablo llama a los cristianos santos, santos. La palabra hagios en griego significa consagrado, santo. Cuando San Pablo escribe a los santos que están en Roma. Ahí yo me divierto porque yo siempre les digo a las religiosas, santa hermana. Y generalmente la reacción, ojalá fuera santa. Le digo, hermana, es que usted está bautizada. Usted está bautizada, usted es santa por el bautismo. Pero eso no lo tenemos en cuenta. Eso no cuenta. Y por lo tanto pensamos que el llamado a la santidad es para unas pocas personas absolutamente extraordinarias, fuera de serie, que no tienen nada que ver con nuestra pobre debilidad, nuestra pobre condición de pecadores. Pero no, la realidad profunda es que somos santos. Entonces la palabra cada día me permite a mí mirarme y ver cómo poco a poco el Señor me va transformando, va haciendo realidad existencial, repito, lo que ya es realidad ontológica. Esa es la condición fundamental. Y por eso Aparecida habló de la animación bíblica de la evangelización. La pastoral bíblica no puede ser sencillamente un apartado dentro de todo el trabajo de la evangelización. No, como la pastoral familiar, la pastoral bíblica tiene que ser algo absolutamente transversal. Tiene que estar presente en todo. La palabra de Dios tiene que ser proclamada a tiempo y a destiempo, como le dice Pablo a Timoteo. Y por lo tanto, esa palabra no puede ser proclamada si nosotros no la hacemos carne. Entonces alguno de ustedes dirá, entonces ¿quién puede evangelizar? Porque ¿quién es el santo que está revestido de Cristo, que ya ha logrado ser absoluta luz? No. Lo que cuenta
Lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos coherentes y por lo tanto que todos los días nos abramos a esa acción salvadora, transformadora, vivificadora que Él nos da por medio de la palabra. Y la palabra tiene la fuerza de iluminar todas las situaciones humanas, todas las situaciones individuales y todas las situaciones sociales y todas las situaciones comunitarias. Ahora, tenemos que tener perfectamente claro que el centro de la palabra escrita es Cristo, palabra eterna del Padre. Y que solo en Cristo todos los otros textos de la Sagrada Escritura tienen sentido y tienen por lo tanto aplicabilidad. En días pasados me encontré con un señor que fue compañero mío de primaria y me decía: ay, qué bueno encontrarte porque yo estoy interesado en leer la Biblia y ya tomé la Biblia. Y le dije: ¿por dónde tomaste la Biblia? Dijo: por el Génesis. Le dije: hijo mío, nunca vas a poder leer la Biblia si tú empiezas por el Génesis. Hay que empezar es por el Evangelio. Hay que empezar por el Evangelio de Marcos, porque después de haberme empapado de Cristo sí voy a entender el Génesis. Y después de haberme empapado de Cristo sí voy a entender el Apocalipsis. Y todos los textos complicadísimos, dificilísimos de la Sagrada Escritura se vuelven claros y transparentes cuando yo sé que están hablando de Cristo y testimoniándome a Cristo y por lo tanto dándome la oportunidad de crecer en mi unión profunda con Cristo. La Lectio Divina, ustedes lo saben bien, la Lectio Divina es una metodología sumamente oportuna para que uno aprenda a empaparse de esa palabra de Dios. ¿Qué me dice el texto? Perdón, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me hace decir el texto? Y contemplar lo que el Señor me anuncia en el último paso. Eso es fundamental para que nosotros podamos crecer. Por eso a los discípulos de Emaús el Señor les explicó las Escrituras. Y el primer paso fundamental, lo repito una vez más, para que nosotros podamos enfrentarnos a la realidad, para que nosotros podamos verla con los ojos de discípulos misioneros y por lo tanto para que podamos verla con los ojos mismos de Dios, es empaparnos de la Escritura y poder contemplar todo desde la Escritura. Pero hay otro paso, que es el de la mesa compartida. Después de que Cristo les explicó todo, ellos todavía no están muy convencidos. No basta la Escritura, no basta la Escritura. Cuando verdaderamente se les abren los ojos, en el momento de la fracción del pan, es decir, en el momento de la Eucaristía. La palabra lleva necesariamente al sacramento. La palabra sola todavía no tiene toda la fuerza salvadora, toda la fuerza vivificadora que necesitamos nosotros. Por eso la palabra necesariamente nos lleva al sacramento. Ese sacramento que la Iglesia Católica ha definido en primer lugar como la Iglesia. La Iglesia es el sacramento de Cristo. Ustedes recordarán las palabras del Concilio Vaticano II. La Iglesia es en Cristo como sacramento de salvación para el mundo. Y por lo tanto la palabra me tiene que llevar necesariamente a la Iglesia, a meterme dentro de la Iglesia, a empezar a vivir intensamente mi realidad de ser Iglesia. Un sínodo, como el que ustedes están viviendo, es precisamente una manera concreta de ser Iglesia y de caminar como Iglesia. Y ese sacramento primordial, que es la Iglesia, es el que se especifica en ese sacramento maravilloso. Monseñor Víctor recordaba anoche
las palabras del concilio, que es el culmen y la fuente de toda la vida de la iglesia, que es la Eucaristía. Y por eso el Papa San Juan Pablo II habló: la iglesia vive de la Eucaristía. Eclesia de Eucaristía. Entonces esa palabra de Dios tiene que llevarme a mí a vivir intensamente la realidad de la iglesia, en toda su riqueza. Y la realidad de la iglesia son los sacramentos, la Eucaristía, la penitencia, pero también todos los otros sacramentos. Una realidad maravillosa la de ser iglesia. Esa iglesia que es pueblo de Dios, pueblo que peregrina, pueblo que camina juntos, que va avanzando en la historia a pesar de las dificultades, de los problemas. Y por lo tanto, cuando vaya un poco zigzagueante, sin embargo, va marchando, va acercándose a la meta, va caminando. En ese sentido, yo los invito a ser profundamente dóciles a la palabra del Papa Francisco. En la iglesia se han levantado voces contrarias al Papa. En la iglesia todos los días se levanta alguien que condena al Papa como hereje. Hay redes internacionales en este momento que andan por las redes sociales. Seguramente muchos de ustedes habrán oído a José Galat en Teleamiga, que despotrica contra el Papa. ¿Cuál es el fastidio que le crea a cierto tipo de gente el Papa Francisco? ¿Cuál es el fastidio? Que no se lo creaba Benedicto, ni el mismo Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II fue mucho más criticado en ciertos aspectos que Benedicto. ¿Cuál es el fastidio? El fastidio es que el Papa Francisco es absoluta y totalmente coherente con el Evangelio. Y todo lo que el Papa hace es absolutamente coherente con el Evangelio. Entonces molesta, porque si el Evangelio dice que hay que ser pobre, el Papa Francisco es pobre. Y la pobreza del Papa Francisco les molesta, porque estaban acostumbrados a mirar al Papa como el gran rey allá de la corte, rodeado de oropeles y de cosas. Que si la iglesia, que si el Evangelio dice que hay que amar al marginado y al pobre como el Señor salió a besar al leproso, pues el Papa se acerca al pobre, al marginado. Entonces el Papa está mostrando cómo el Evangelio es revolucionario, cómo si se vive verdaderamente el Evangelio, ese Evangelio choca porque interpela, porque molesta, porque hace sentir que hay algo que verdaderamente hay que tomar en serio. Cuando se trata de una doctrina, uno puede tranquilamente estar de acuerdo o no estar de acuerdo de una doctrina, pero cuando se trata de una vida, cuando se trata de una manera concreta de relacionarse con los demás, de relacionarse con las personas, pues indudablemente que las cosas cambian. Entonces sean muy dóciles a la palabra del Papa, muy dóciles. A mí me maravilla cada vez más, la sabiduría inmensa, infinita del Papa Francisco. Sus homilías, hay un fenómeno bien interesante. Uno lee una homilía o escucha una homilía del Papa y dice, no digo nada. Pero la toma otra vez y empieza a leerla con calma. Y empieza a tomar conciencia de los planteamientos que el Papa hace. Y van surgiendo una cantidad de cosas realmente impresionantemente hermosas de lo que es el Evangelio, de lo que es la persona del Señor, de lo que tiene que ser la iglesia como el cuerpo de Cristo en la historia. Entonces hay que empaparse de las palabras del Papa. Así como nos empapamos del Evangelio, así como yo tengo que tomar todos los días la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, así también tengo que tomar la palabra de la iglesia.
En América Latina nosotros tenemos una riqueza inmensa que no la tienen las iglesias de otros continentes, que son los famosos documentos conclusivos de las conferencias generales del episcopado. La riqueza del documento de Puebla, la riqueza del documento de Aparecida, para no hablar sino de dos de los más importantes. Eso no lo podemos dejar perder, no lo podemos dejar perder, porque es una iglesia, el Papa Francisco, los obispos reunidos, el Concilio Vaticano II, es una iglesia que a la luz de la palabra de Dios y mirando la realidad del mundo, discierne lo que Dios está haciendo, discierne las maravillas del Señor. Y por lo tanto nos ayuda a nosotros a discernir también nosotros lo que Dios quiere de nosotros. Y por lo tanto nos ayuda a descubrir el camino que nosotros tenemos que recorrer. Otra dimensión. Se nos dice que los discípulos, después de que el Señor les explicó las Escrituras y lo reconocieron en la fracción del pan, se nos dice el texto que se les abrieron los ojos, los reconocieron y constataron que su corazón ardía. Esto es hermoso porque significa que cuando nosotros verdaderamente sentimos la presencia del Señor en nuestro corazón, y la sentimos, esa presencia no solamente individual, sino en la comunidad, en la iglesia, en esta iglesia concreta que me tocó a mí, la iglesia de Cúcuta para ustedes, la iglesia de Bogotá para mí. Cuando yo contemplo esa presencia del Señor y la siento y la vivo, indudablemente que mi corazón empieza a arder. Y entonces todas las dificultades que se puedan presentar empiezan a aparecer bagatelas, empiezan a aparecer cosas que no tienen importancia. Si yo verdaderamente vibro todos los días con la fuerza que me da el Señor Jesucristo presente en mi vida y me uno cada vez más a mis compañeros, miembros de la iglesia, indudablemente que mi corazón arde. Y entonces me río de las dificultades. Entonces, como dice San Pablo, me glorío de mis debilidades. Entonces me glorío de que haya que sufrir y de que haya que aguantar y tolerar por el reino de Dios. Ya no seré blandengue, ya no seré cobarde, ya no saldré corriendo ante la primera dificultad, sino que sentiré todo el empuje y cada vez mayor, como Pablo que decía, me gasto y me desgasto. Y si me tengo que gloriar en algo, entonces me glorío en que me han dado palos, en que he estado en el naufragio, en que los judíos me apedrearon, en que los judíos me... Bueno. Es decir, cuando nosotros lleguemos a sentir verdaderamente ese ardor que el Señor nos da en nuestro corazón y que sentimos en la comunidad, entonces no habrá absolutamente nada que nos detenga. No habrá absolutamente ninguna dificultad. No seremos como los discípulos cuando empezaron el viaje. Nosotros creíamos, pero todo esto no pasó. No tendremos desilusiones, no tendremos decepciones, no tendremos fracasos. No. Porque todo, absolutamente todo lo que hagamos, si lo hacemos verdaderamente con esa fuerza, todo será para el bien del Señor y para el bien de los demás, para que el Evangelio pueda verdaderamente penetrar en toda la realidad. Entonces, es posible que veamos la situación muy compleja, como ustedes la están viendo claramente. Es posible que descubramos que hay situaciones que verdaderamente nos interpelan a fondo. Es posible que tengamos que enfrentarnos a realidades que no sabemos cómo tomar, que no sabemos cómo enfrentar. Pero seremos siempre capaces de seguir adelante. Y ahí es donde aparece la importancia fundamental del plan de evangelización. El plan de evangelización
me va dando a mí todo el apoyo que yo necesito para mantener ese ardor del corazón. El plan de evangelización como el fruto del discernimiento de la iglesia, que escucha la palabra de Dios y ve con los ojos de Cristo la situación del mundo, me va a mostrar a mí los criterios fundamentales por los cuales tengo que avanzar. Y no desfalleceré. Las complejidades, las debilidades no me amedrentarán. Todo lo contrario, me llenarán de más fuerza. Ahora, todo esto hará necesariamente que nosotros vayamos pasando de una mentalidad de conservación, de una mentalidad de estar cuidando lo poco o lo mucho que tenemos, a una actitud profunda y absolutamente misionera. La iglesia en salida del Papa Francisco, la iglesia en su vida, como dice Monseñor Víctor. La iglesia en salida. Hasta ahora nosotros nos hemos sentado en los despachos parroquiales a esperar que la gente venga. Hemos abierto el templo y hemos puesto misa a las 7 de la mañana y esperamos que la gente toda venga a la misa de 7 de la mañana. Hemos mantenido toda una serie de estructuras, pero sobre todo, y lo más peligroso, toda una serie de mentalidad, toda una mentalidad, todos unos paradigmas que nos impiden cambiar, que nos impiden movernos. Y esto no solamente a nivel de la iglesia, sino el hombre, el ser humano es fundamentalmente un ser que no le gusta el cambio. El cambio lo desestabiliza, el cambio le causa desazón. Miren ustedes lo que pasa en Colombia ahora con la posibilidad de la desmovilización de las FARC y de la integración a la vida civil. Entonces se sienten incómodos, no sabemos cómo va a ser, qué va a pasar. Y entonces empiezan a levantarse fantasmas y cosas, y sospechas, y dudas, y peligros. Y empezamos a ver cosas tenebrosas por todos lados que nos impiden dar pasos fundamentales para cambiar el país. La gente, yo les hablaba de la vida desgraciada de la gente, trabajando y trabajando y trabajando para luego emborracharse y golpear a la mujer. ¿Por qué no salen de eso? Porque el cambio los desestabilizaría. El cambio supondría verdaderamente romper con toda una manera de concebir la vida que han tenido hasta ese momento. Y esto es lo que nos pasa a nosotros en el campo de la evangelización. Nos hemos acostumbrado durante siglos a hacer las cosas de determinada manera. Y entonces que sintamos en un momento dado la necesidad de cambiar, de hacer ajustes fuertes, de hacer verdaderas transformaciones, eso nos llena de miedo. Está la fuerza de la inercia. Ustedes saben que esa es una de las leyes físicas que más claramente uno puede constatar. Si el movimiento se tiende a perpetuarse de tal manera que no es fácil que lo que se mueve se detenga y tome otro camino. Tiende a seguir por el mismo camino. Esto es algo que tenemos que cambiar. Para mí, un plan de evangelización tiene sentido en la medida en que lleva a todos los agentes, a todos los animadores de evangelización, a un cambio de paradigma. Porque el plan de evangelización no es simplemente hacer cosas, hacer más cosas. Yo me acuerdo de una vez un sacerdote que me dijo a mí, es que la dificultad de ese plan suyo, ¿no? No mío. De ese plan suyo es que ya no tengo tiempo para mis cosas. Y le dije yo, ¿y cuáles son tus cosas? No, mis cosas. ¿Y quién eres tú? Pues un sacerdote. Entonces, ¿cuáles son tus cosas?
si tú eres un sacerdote. Tus cosas es evangelizar. Entonces, ese cambio de paradigma, de pensar que nosotros simplemente hacemos cosas, y hacemos unas cosas para la iglesia y otras cosas para mí y otras cosas para yo no sé qué, esa fragmentación en la vida, esa fragmentación de la vida, eso es lo que hay que cambiar con el plan de evangelización. El plan de evangelización va a dar un nuevo paradigma. Va a hacer posible el que todas las personas, tanto los animadores de la evangelización como los evangelizados, empiecen a vivir de una manera nueva su ser evangelizados y su tarea de evangelizadores. Y esto llevará también a una consecuencia clara, y es que se acaba la fragmentación. Porque la fragmentación nace ¿de dónde? La fragmentación nace precisamente de que no se tiene una ruta común y por lo tanto de que cada uno va por su lado, de que cada uno mantiene sus esquemas, de que cada uno está interesado sencillamente en mantener lo suyo y en hacer lo suyo. En cambio, cuando verdaderamente tomamos conciencia de que es Cristo el que actúa desde nuestro corazón y de que estamos profundamente inmersos en una iglesia que es el pueblo de Dios que camina, entonces indudablemente no habrá fragmentación, caminaremos juntos. Es decir, estaremos en permanente sínodo, como el Papa Francisco lo ha repetido últimamente. La naturaleza de la iglesia es fundamentalmente sinodal, es decir, de caminar juntos con un discernimiento permanente de la voluntad del Señor. Bueno, espero que estas reflexiones les sirvan para algo, para que ustedes vayan afinando un poco el sentido mismo que tiene el plan y por lo tanto les ayude en esta tarea importantísima que están realizando.